Franz Kafka, La Metamorfosis. Capítulo 1. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana de su inquieto sueño, se encontró en la cama, convertido en un insecto gigante. Estaba acostado sobre una espalda dura como una coraza, y si levantaba un poco la cabeza veía su vientre abombado, de color marrón y surcado por unas estrías duras. El cobertor apenas se podía mantener sobre tan abultado vientre, y estaba en trance de deslizarse al suelo. Sus muchas patas, que comparadas con la totalidad de su volumen eran lastimosamente delgadas, revoloteaban sin ton ni son ante sus ojos. ¿Qué me ha pasado?, pensó. No era un sueño. Su habitación, un auténtico habitáculo humano, estaba tranquila entre las cuatro paredes bien conocidas. Encima de la mesa, sobre la cual estaba desplegado un muestrario de tejidos, Samsa era viajante, colgaba el cuadro que hacía poco había recortado de una revista ilustrada y colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama que, ataviada con un sombrero de piel y una boa, estaba sentada, erguida y elevando hacia el espectador un pesado manguito de piel, dentro del cual desaparecía todo su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió a la ventana. El tiempo tristón, se oía cómo la lluvia repiqueteaba contra la chapa del alféizar, le llenó de melancolía. ¿Qué tal si siguiera durmiendo un poco y olvidara todas esas bobadas?, pensó. Pero era totalmente irrealizable, porque tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho y en su estado actual no logró colocarse en esta postura. Aunque se alzara sobre su costado derecho con fuerza, siempre volvía con un balanceo a la posición dorsal. Trató de hacerlo unas 100 veces, cerrando los ojos para no ver las patas que daban pena, y desistió cuando empezó a sentir en el costado un dolorcillo sordo que nunca había experimentado. Dios mío, pensó, ¿qué profesión más fatigosa me he buscado? Un día tras otro viajando, y el trabajo en el exterior es mucho más enervante que el trabajo en el interior del negocio. Encima, tengo que soportar las molestias del viaje, la preocupación por el horario de los trenes, las comidas malas e irregulares, el trato con gente siempre cambiante, nunca duradero, sin llegar nunca a ser cordial. Que se lo lleve todo el diablo. Sintió una leve comezón en el vientre. Arrastrándose dificultosamente sobre la espalda, se acercó a la cabecera de la cama para poder levantar la cabeza mejor. Encontró el sitio de la comezón y vio que estaba sembrado de manchitas blancas que no sabía cómo interpretar. Quiso palpar el lugar con una de sus patas, pero la retiró enseguida porque el contacto daba escalofríos. Se dejó ir y volvió a su posición inicial. Esto de levantarse temprano le vuelve a uno idiota, pensó. El hombre tiene que tener sus horas de sueño. Otros viajantes viven como mujeres en un harén. Cuando yo regreso a media mañana al hostal para pasar en limpio los pedidos que he obtenido, esos señores todavía están desayunando. Que yo tratara de hacer esto y mi jefe me haría volar en el acto. Pero, ¿quién sabe si esto, en fin de cuentas, no sería mucho mejor para mí? Si yo no me contuviera por consideración a mis padres, hace tiempo que me habría ido del empleo. Me habría plantado delante del jefe y le habría contado las 40 con toda mi alma. De su pupitre se habría caído. ¿Qué manera extraña es esa de sentarse en lo alto de un pupitre para hablarle al empleado desde arriba? Además, el empleado tiene que acercarse lo más posible a causa de la sordera del jefe. Bueno, la esperanza no está del todo perdida. Cuando haya reunido el dinero para terminar de pagar la deuda de mis padres, me puede llevar todavía unos 5 o 6 años, lo haré sin falta. Daré el tijeretazo. De momento, lo cierto es que me tengo que levantar, pues mi tren sale a las 5. Echó un vistazo al despertador que hacía su tic-tac encima del armario. ¡Santo cielo!, pensó. Eran las 6:30 y las manecillas avanzaban impertérritas. Incluso ya era pasada la media. Casi eran las 7 menos cuarto. ¿No sonaría el despertador? Pero desde la cama se veía que estaba puesto para las 4. Con toda seguridad había soñado. Sí, pero ¿cómo era posible quedarse dormido con este estrépito que sacudía hasta los muebles? Bueno, en verdad no había dormido tranquilo, pero quizá muy profundamente. ¿Qué hacer ahora? El próximo tren salía a las 7. Para alcanzarlo, tendría que darse una prisa loca y la colección de muestras estaba sin meter en la maleta. Él mismo no se sentía muy despabilado y ágil, e incluso
Alcanzando el tren de las 7, la bronca del jefe sería inevitable, pues el mozo de la tienda le estaba esperando a las 5 en el andén. Ya habría informado de que él no había partido. El mozo era una criatura del jefe, sin espinazo y sin cabeza. ¿Qué pasaría si se diera por enfermo? Pero esto resultaría extremadamente delicado y sospechoso, pues en 5 años de servicio, Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez. Probablemente vendría el jefe con el médico del seguro, reprocharía a sus inocentes padres tener un hijo tan holgazán y cortaría en seco toda objeción remitiéndose al médico, para quien solo había personas perfectamente sanas pero haraganas, y en su caso quizá no estaría del todo equivocado. En realidad, haciendo caso omiso de una cierta somnolencia injustificable, Gregorio se sentía bastante bien e incluso tenía un hambre saludable. Pensaba todo esto a la mayor velocidad posible y sin poderse decidir a levantarse. En este momento dieron las 7 menos cuarto, cuando sonaron unos golpecitos cautelosos en la puerta que estaba detrás de la cabecera de su cama. Gregorio, era la madre. Son las 7 menos cuarto. ¿No te querías ir? ¡Qué voz tan suave! En cambio, al contestar, la suya le asustó. Era sin duda su voz de siempre, pero parecía que desde abajo se le mezclaba un pitido irreprimible y doloroso que deformaba extrañamente las palabras. Gregorio hubiera querido explicarse, pero en esas circunstancias se limitó a contestar: Sí, sí, madre, ya me levanto. Es posible que, gracias a la puerta de madera, desde fuera no se notara el cambio en la voz de Gregorio, pues la madre se tranquilizó y se fue arrastrando los pies. Pero a causa de este pequeño intercambio de palabras, los demás miembros de la familia se habían dado cuenta de que, contra toda previsión, Gregorio aún estaba en casa. Y ya golpeaba el padre en la puerta lateral débilmente, pero con el puño. Gregorio, Gregorio, llamó. ¿Qué pasa? Y después de un ratito llamó de nuevo, pero con voz más sonora. Gregorio, Gregorio. En la otra puerta lateral dijo la hermana en tono plañidero. Gregorio, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Gregorio contestó en las dos direcciones. Ya estoy listo, tratando de pronunciar con claridad y haciendo largas pausas entre palabra y palabra para disimular lo insólito de su voz. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró. Gregorio, abre, te lo suplico. Pero Gregorio ni pensó en abrir, congratulándose por su precaución, adquirida en los viajes, de cerrar todas las puertas con llave. Más que nada, deseaba levantarse tranquilo, arreglarse sin ser molestado, desayunar. Después pensaría lo que convenía hacer, porque era evidente que en la cama no llegaría a ninguna conclusión razonable. Se acordó de que a veces había sentido algún dolorcillo en la cama, quizá motivado por alguna postura incómoda, y que al levantarse había resultado ser pura imaginación. Tenía curiosidad por ver cómo sus imaginaciones de hoy se desvanecían poco a poco. No le cabía ni la menor duda de que la alteración de su voz era el síntoma de un fuerte resfriado, enfermedad típica del viajante. Deshacerse del cobertor era muy sencillo. Solo necesitaba hincharse un poco y ya se caía solo. Pero lo demás se le hizo difícil, sobre todo porque estaba tan descomunalmente gordo. Habría necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar solo tenía esas patitas múltiples que sin cesar estaban en un confuso movimiento que no podía controlar. Si quería doblar una, lo primero era estirarse, pero si finalmente lograba hacer con esa pata lo que se había propuesto, a todas las demás les entraba la más frenética y dolorosa agitación. Todo menos entretenerse inútilmente en la cama, se dijo Gregorio. Intentó sacar del lecho primero la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte, que aún ni había visto y de la que no lograba hacerse una imagen clara, resultó muy difícil de mover, y cuando por fin, casi enloquecido, pero con toda su fuerza y sin consideración, se dio un impulso hacia adelante, resultó que se había equivocado de dirección y se golpeó violentamente contra la madera de los pies de la cama. El dolor acuciante que sintió lo aleccionó. Precisamente la parte inferior de su cuerpo era la más sensible. Por eso trató ahora de sacar primero la parte superior de su cuerpo, y con mucho cuidado giró la cabeza hacia el borde de la cama. Esto resultó fácil, y la masa del cuerpo ancho y pesado terminó por seguir el movimiento de la cabeza.
pero cuando por fin tuvo la cabeza colgando fuera de la cama, le entró miedo de seguir adelante, porque si se dejaba caer finalmente, tendría que ocurrir un verdadero milagro para que no se golpeara la cabeza. Y justo ahora no debía, por nada del mundo, perder el sentido. Era preferible quedarse en la cama. Pero cuando tras un esfuerzo igual y con un suspiro se encontró otra vez en la misma posición de antes, viendo cómo sus patitas luchaban aún más frenéticamente entre sí y sin lograr dominar este desorden, se dijo una vez más que era imposible permanecer por más tiempo en la cama y que valía más arriesgarlo todo antes de quedarse así. Al mismo tiempo, no dejó de razonar que era mucho mejor pensar las cosas con calma, con la mayor calma, y no tomar decisiones desesperadas. Volvió a dirigir los ojos a la ventana, pero la niebla mañanera que no dejaba ver el otro lado de la calle no podía inspirar ánimos en nadie. Ya son las 7, se dijo cuando el reloj dio la hora. Las 7 y todavía hay tanta niebla. Y durante un ratito se estuvo quieto, respirando débilmente como si tuviera la esperanza de una quietud total le devolvería a la normalidad. Pero luego se dijo, antes de que den las 7:15 debo haber abandonado la cama. Entonces ya habrá venido alguien del negocio para preguntar por mí, pues el negocio se abre antes de las 7. Y ahora comenzó a avanzar hacia el borde de la cama, balanceando todo su cuerpo uniformemente. Si de esta manera se dejaba caer de la cama, la cabeza, que trataría de mantener en alto, quedaría probablemente intacta. La espalda parecía dura y no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo que más le preocupaba era el estrépito que causaría la caída, estrépito que produciría susto o temores detrás de las puertas, pero había que intentarlo, costase lo que costase. Cuando Gregorio estaba con la mitad de su cuerpo fuera de la cama, el nuevo sistema era más un juego que un esfuerzo, pues solo tenía que balancearse a impulsos. Se le ocurrió la idea de que todo sería muy sencillo si alguien viniera en su ayuda. 2 personas fuertes. Pensó en el padre y en la criada. Habrían sido suficientes. Solo tendrían que pasar sus brazos por debajo de su espalda, levantarle en vilo, agacharse con la carga y, ya cerca del suelo, volcarle. Entonces las patas probablemente entrarían en razón, pero aún sin contar con que las puertas estaban bajo llave, ¿era cierto que debía pedir socorro? A pesar de toda su miseria, no pudo reprimir una sonrisita. Ya estaba a punto de perder el equilibrio, solo faltaba un último balanceo, y había que decidirse, porque en 5 minutos ya serían las 7:15, cuando sonó el timbre de la casa. Este es alguien del negocio, se dijo quedando casi de una pieza mientras sus patitas se agitaban todavía más. No abren, se dijo, presa de una esperanza irracional. Pero luego, naturalmente, la criada fue con su paso firme a la puerta y abrió. Gregorio solo necesitaba oír la primera palabra del visitante para saber quién era. Era el procurador en persona. ¿Por qué Gregorio estaba condenado a servir a una empresa donde, al menor descuido, se sospechaba lo peor? ¿Es que todos los empleados sin excepción eran unos bribones? No podía haber entre ellos ni siquiera uno que fuera fiel y servicial, siquiera uno que, casi enloquecido por el remordimiento de no haber aprovechado las primeras horas de la mañana en pro de la empresa, se sentía incapaz de abandonar la cama. ¿No era suficiente mandar a un aprendiz a preguntar por él? Si era imprescindible mandar a alguien, tenía que ser el mismísimo procurador quien se molestara para dar a entender a la inocente familia que las averiguaciones en tan espinoso asunto solo podían ser confiadas a la preclara inteligencia de un procurador, y más por la excitación que le causaron esos pensamientos, que por una auténtica decisión, Gregorio tomó impulso y se arrojó fuera de la cama. Hubo un golpe seco, aunque no muy estrepitoso. La alfombra amortiguó la caída y la espalda era más flexible de lo que había pensado. De ahí que el sonido resultaba sordo y poco llamativo, pero no había tenido suficiente cuidado con la cabeza, en la que se dio un buen golpe. Con disgusto y dolor, la restregó contra la alfombra. Ahí dentro cayó algo, dijo el procurador en la habitación de la izquierda. Gregorio trató de imaginar si algo parecido no le podría suceder también alguna vez al procurador. En el fondo, no había que descartar esa posibilidad. Como contestación brutal a ese interrogante, el procurador dio unos pasos decididos hacia adelante, haciendo chirriar sus botas de charol. Desde la habitación de la derecha susurró la hermana. «Gregorio, está el procurador». «Ya lo sé», murmuró Gregorio
No se atrevió a decirlo en voz alta y la hermana no lo oyó. Gregorio, dijo ahora el padre desde la habitación de la izquierda, ha venido el señor procurador para preguntar por qué no saliste en el tren de la madrugada. No sabemos qué decirle. También desea hablar contigo personalmente. Por favor, abre la puerta. El señor procurador tendrá la bondad de disculpar el desorden en la habitación. En lo que el padre hablaba, el procurador dijo en tono afable: Buenos días, señor Samsa. No se siente bien, intervino la madre. Créame que no se siente bien. ¿Cómo, si no, Gregorio sería capaz de perder un tren? El chico no tiene otra cosa en la cabeza que el negocio. Casi me enfado a veces porque jamás sale de noche. Últimamente paró 8 días en la ciudad, pero todas las noches se quedó en casa. Aquí está, sentado con nosotros, leyendo el periódico o estudiando la guía de trenes. Como única distracción, hace trabajitos de marquetería. En 2 o 3 veladas ha tallado un pequeño marco. Le sorprenderá ver lo precioso que es. Ya lo verá cuando Gregorio abra la puerta. Por lo demás, estoy feliz de que usted haya venido, señor procurador, pues solos no habríamos conseguido que Gregorio abriera. Es tan terco y seguramente está indispuesto, aunque esta mañana lo negó. Voy enseguida, dijo Gregorio despacio, pero no se movió para no perder palabra de lo que hablaban. Tampoco me lo puedo explicar de otra manera, señora, dijo el procurador. Espero que no sea nada grave. Por otra parte, debo admitir que nosotros los hombres de negocios, por desgracia o por suerte, como se quiera tomar, a veces no tenemos más remedio que sobreponernos en el interés de la empresa, a una ligera indisposición. Bueno, ¿ya puede entrar el señor procurador?, preguntó el padre impaciente y volvió a dar golpes en la puerta. No, dijo Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un silencio embarazoso y en la de la derecha la hermana comenzó a sollozar. ¿Por qué no se juntaba la hermana con los demás? Seguramente se acababa de levantar y no había comenzado a vestirse. ¿Y por qué lloraba? Porque él no dejaba entrar al procurador, porque estaba en peligro de perder el puesto y porque entonces el jefe volvería a perseguir a los padres con sus viejas pretensiones. Por ahora no había que preocuparse. Aquí estaba Gregorio, que no pensaba abandonar a su familia. Por el momento estaba tirado en la alfombra y nadie que hubiera sabido en qué estado se encontraba le habría exigido que dejase entrar al procurador. Por otra parte, por una pequeña descortesía para la cual, más tarde, ya se encontraría una excusa adecuada, no se le podía echar sin más ni más del empleo. A Gregorio le parecía mucho más razonable dejarle ahora en paz en lugar de molestarle con llantos y ruegos. Pero claro, la incertidumbre afligía a los suyos y también disculpaba su comportamiento. Señor Samsa, dijo el procurador levantando la voz. ¿Qué pasa? Usted se atrinchera en su cuarto, solo contesta con un sí o no, preocupa grave e innecesariamente a sus padres y desatiende, para mencionarlo solo de pasada, sus obligaciones laborales de una manera inaudita. Yo hablo aquí, en nombre de sus padres y de su jefe, y le ruego seriamente que dé una explicación ahora mismo. Estoy asombrado, lo que se dice asombrado. Creí conocerle, una persona tranquila y razonable. Vamos, y ahora parece que quiere comenzar a hacer gala de unos caprichos extravagantes. Es cierto que el jefe me insinuó esta mañana una posible explicación de su falta. Se refiere a los cobros que últimamente se le han confiado, pero yo di casi mi palabra de honor de que esta sospecha no podía venir a mi cuento. Y ahora veo su increíble terquedad y estoy perdiendo las ganas de jugarme por usted. Tengo que decirle que su posición de ningún modo es la más firme. Tenía la intención de decírselo en confianza, pero como usted ahora me hace perder el tiempo tan inútilmente, no sé por qué no lo habrían de saber también sus señores padres. En los últimos tiempos sus servicios eran muy poco satisfactorios. Reconocemos que la temporada actual no es de grandes negocios, pero temporadas de no hacer ningún negocio no existen, señor Samsa, ni deben existir. Pero, señor procurador, exclamó Gregorio fuera de sí y olvidándose de todo lo demás. Si abro enseguida, al instante, un leve malestar, un ataque de vértigo me impidieron levantarme. Todavía estoy en la cama, pero ya me siento bastante bien. Ahora mismo salgo de la cama. Tenga un poquito de paciencia. No va tan bien como creía, pero ya estoy mejor. ¿Cómo le puede suceder a uno algo así? Ayer por la noche estuve todavía bastante bien. Mis padres lo saben, o mejor dicho, ya ayer por la noche tenía un pequeño malestar. Se me ha debido notar. ¿Por qué no habré avisado en el negocio?
porque uno piensa siempre que puede componerse sin necesidad de quedarse en casa. Señor procurador, no apena a mis padres. No hay motivo para que me haga los reproches que me está haciendo. Tal vez usted no ha leído los últimos pedidos que mandé. Saldré de viaje en el tren de las 8. Estas pocas horas de reposo me han fortalecido. No se entretenga más, señor procurador. Yo mismo iré enseguida al negocio. Por favor, diga esto allí y presente mis respetos al señor jefe. Y mientras que Gregorio profería todo esto precipitadamente, sin apenas saber lo que decía, se acercó fácilmente al armario, gracias al entrenamiento adquirido en la cama, y ahora trataba de incorporarse apoyándose en él. Quería, en efecto, abrir la puerta, dejarse ver y hablar con el procurador. Tenía una curiosidad acuciante por saber qué dirían los que tanto deseaban verle. Si se asustaban, la culpa no era suya y podría estar tranquilo. Si en cambio todos lo tomaban con calma, él tampoco necesitaba alterarse y podría, dándose prisa, alcanzar el tren de las 8. Se resbaló algunas veces del liso armario, pero dándose un último impulso, por fin quedó derecho. Ya no prestó atención al dolor en el abdomen. Ahora se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana, en cuyos bordes se sujetó con las patitas. Con ello había recuperado el dominio de sí mismo y quedó callado, porque ahora podía escuchar al procurador. ¿Han entendido ustedes una sola palabra?, preguntó el procurador a los padres. ¿No será que nos está tomando el pelo? Por el amor de Dios, exclamó la madre llorando. Quizá está gravemente enfermo. Nosotros le atormentamos. ¡Greta! ¡Greta!, gritó. Madre, contestó la hermana del otro lado. Se hablaban a través del cuarto de Gregorio. Tienes que buscar inmediatamente al médico. Gregorio está enfermo. ¡Rápido! ¿Oíste hablar a Gregorio? Era la voz de un animal, dijo el procurador. Era la voz de un animal, dijo el procurador en tono extrañamente quedo en comparación con el griterío de la madre. ¡Ana! ¡Ana!, llamó el padre a través del vestíbulo a la cocina dando palmadas. Vaya a buscar inmediatamente a un cerrajero. Y ambas muchachas corrieron hacia la entrada. ¿Cómo pudo vestirse la hermana tan rápidamente? No se oyó ningún portazo. Dejaron la puerta abierta, como suele ocurrir en casas donde ha sucedido una desgracia. Pero Gregorio se había tranquilizado mucho, de modo que no se entendía lo que decía a pesar de que sus palabras le habían parecido muy claras, más claras que nunca. Tendría el oído acostumbrado, pero siquiera había comprendido que algo no estaba en orden y querían ayudarle. La eficacia con que se había tomado las primeras medidas le inspiraba confianza y le reconfortaba. Se sentía otra vez incluido en el círculo de los seres humanos y esperaba, tanto del médico como del cerrajero, obras maravillosas y contundentes. Con el fin de aclararse la voz para las conversaciones inminentes, tosía un poco, esforzándose por hacerlo de una manera sofocada, ya que incluso ese carraspeo no sonaría como una tos humana, cosa que ya no se atrevía a pretender. En la sala de al lado, todo estaba en silencio. Quizá los padres y el procurador estaban sentados a la mesa cuchicheando, o quizá estaban todos con la oreja pegada a la puerta. Gregorio avanzó con silla y todo hasta la puerta, se tiró sobre ella, y gracias a la pequeña viscosidad que tenía en los pulplejos de sus patas, se mantuvo adherido a ella. Luego acometió la tarea de hacer girar la llave. Lamentablemente, no parecía tener lo que se dice dientes. ¿Con qué agarraría la llave? En cambio, las mandíbulas eran muy fuertes. Con su ayuda logró poner la llave en movimiento. No reparó en que se hacía daño, ya que un líquido oscuro manaba de su boca. Corría sobre la llave y goteaba hasta el suelo. «¡Atención!», dijo el procurador. «Está dando vuelta la llave». Esto alentaba a Gregorio, pero no era suficiente. Todos, también el padre y la madre, deberían animarle diciendo: «¡Duro, Gregorio! ¡Duro! ¡Dale la llave!». Y con la idea de que todos estaban pendientes de sus esfuerzos, se aferró con todas sus energías a la llave. De acuerdo con las posiciones que ésta iba adoptando, bailoteaba alrededor de la cerradura. Tan pronto se sujetaba, tan solo con la boca, como se colgaba de la llave, o la hacía bajar con todo el peso de su corpachón. El sonido limpio que produjo el cerrojo al retroceder lo sacó de su ofuscación. Aliviado, se dijo:
así que no he necesitado al cerrajero. Entonces posó la cabeza en el picaporte para terminar de abrir la puerta. A todo esto, Gregorio aún no era visible, pues la puerta apenas estaba entreabierta. Con sumo cuidado, no quería caerse de espaldas justo al entrar en la sala, se las arreglaba para pasar al otro lado de la hoja. Estaba aún ocupado en esta difícil maniobra, y sin tiempo para fijarse en otra cosa, cuando ya oyó el estentorio «oh» del procurador. Sonó como si aullara el viento, y ahora también le veía. Estando cerca de la puerta, se llevaba la mano a la boca, desmesuradamente abierta, y retrocedía como si una fuerza invisible le empujara. La madre, aquí estaba con el pelo aún sin recoger, a pesar de la presencia del procurador, pelo que cabalmente estaba erizado. Primero miró al padre con las manos unidas, implorantes, luego dio pasos en dirección a Gregorio, para enseguida derrumbarse en un remolino de faldas. El padre, con expresión hostil, apretaba los puños, como si quisiera empujar a Gregorio de vuelta a la habitación. Luego miró con ojos extraviados en derredor suyo y rompió a llorar con grandes sacudidas de su poderoso pecho. Gregorio ni puso el pie en la sala, sino que se quedó arrimado a la hoja de la puerta que estaba fija. Solo se podía ver la mitad de su cuerpo, con la cabeza asomando y atisbando furtivamente a los presentes. Entretanto, se había hecho de día. Se distinguía claramente una porción del enorme caserón negro y gris. Era un hospital, del otro lado de la calle. Las ventanas se sucedían en hileras regulares a la fachada. Aún estaba lloviendo, pero las gotas se podían ver una por una. Una por una caían sobre la tierra. Sobre la mesa estaba aún servido el desayuno. Un desayuno que prolongaba durante horas leyendo los periódicos. De la pared de enfrente colgaba una fotografía de Gregorio de los tiempos de su servicio militar. Lucía el uniforme de teniente con la mano sobre la espalda, con sonrisa despreocupada y como pidiendo respeto ante su pose y su uniforme. La puerta del vestíbulo estaba abierta, también la de la entrada, por lo cual se veía el comienzo de la escalera. Bueno, dijo Gregorio, consciente de que era el único que había guardado la calma. Ahora mismo me vestiré, meteré la colección en la maleta y tomaré el tren. ¿Me vais a dejar partir? Usted ve, señor procurador, que no soy tan testarudo, y además me gusta trabajar. Viajar es penoso, pero yo no podía vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor procurador? Al negocio, ¿verdad? ¿Lo contará todo conforme a la verdad? En un momento dado uno puede ser incapaz de trabajar, pero este es justamente el momento indicado para acordarse de los servicios prestados y considerar que cuando los obstáculos se hayan allanado, se trabajará con tanto mayor ahínco y dedicación. Yo le estoy muy agradecido al señor jefe, usted lo sabe bien. Por otro lado, me preocupan mis padres. Estoy en un aprieto, pero estoy seguro de salir de él. No me lo haga más difícil. Póngase de mi parte en el negocio. No se quiera al viajante, lo sé. Se piensa que gana un montón de dinero y lleva una vida holgada. No hay un motivo especial para rectificar este prejuicio, pero usted, señor procurador, tiene una mejor visión que el resto del personal. Incluso, dicho sea en confianza, mejor que el mismo jefe, que en su calidad de empresario se deja impresionar fácilmente en contra de un empleado. También sabemos perfectamente que el viajante, estando casi todo el año ausente, es fácil víctima de habladurías, apariencias y quejas infundadas contra las cuales le es imposible defenderse, pues se entera cuando vuelve agotado de su viaje. Solo entonces sufre en su persona los efectos de unas cuantas que ya no puede desenmarañar. Señor procurador, no se vaya sin decirme una palabra que demuestre que me comprende siquiera en alguna pequeña medida. Pero ya desde las primeras palabras de Gregorio, el procurador había dado media vuelta, mirándole constantemente por encima de un hombro crispado y con un gesto de asco en los labios. Durante todo el discurso de Gregorio no se paró ni un momento, sino que se iba retirando, sin dejar de mirar a Gregorio hacia la puerta, lentamente, como si estuviera prohibido abandonar la estancia. Ya había ganado el vestíbulo y por el brusco movimiento con que dio el último paso se habría podido creer que se había abrazado a la planta del pie.
Una vez en el vestíbulo, lanzó las manos hacia adelante, hacia la escalera, como si ahí le esperara una salvación nada menos que sobrenatural. Gregorio juzgó que de ninguna manera podría permitir que el procurador se fuera en ese estado de ánimo, si no quería que peligrara su puesto. Los padres no podían comprender esto. Durante largos años habían acariciado la idea de que Gregorio tenía una colocación para toda la vida. Además, las preocupaciones del momento les hacían perder toda visión de futuro. Era imperativo retener, tranquilizar, convencer y ganarse al procurador. El porvenir de Gregorio y de toda la familia dependía de ello. Si solo estuviera aquí la hermana. Era inteligente y ya había llorado cuando Gregorio estaba aún inmóvil sobre la espalda. Seguramente el procurador, este amigo de las damas, se habría dejado llevar por ella. Ella habría cerrado la puerta delante de él y habría terminado quitándole el susto. Pero, de hecho, la hermana no estaba y Gregorio tuvo que actuar por sí mismo. Y sin tener en cuenta sus actuales facultades de movimiento, y sin ponderar en que su último discurso probablemente tampoco había sido inteligente, se soltó de la hoja de la puerta y se coló por la apertura. Quería a toda costa avanzar hacia el procurador, que ridículamente se cogía con las manos a la barandilla de la escalera. Pero Gregorio, buscando un apoyo y dando un pequeño grito, cayó enseguida sobre sus muchas patas. Apenas le había sucedido esto, cuando por primera vez en la mañana se sintió físicamente bien. Las patitas estaban en el suelo firme y obedecían perfectamente. Incluso se empeñaron en llevarle exactamente a donde él quería. Y ya pensó que el fin de sus calamidades estaba cerca. Pero he aquí que había aterrizado no lejos de la madre, justo enfrente de ella. Esta, que había parecido totalmente perdida en sí misma, se levantó de golpe, los brazos extendidos y los dedos crispadamente abiertos, y gritó: ¡Socorro! ¡Por el amor de Dios! ¡Socorro! Luego alargó el cuello para fuera de sí. Había olvidado que detrás de ella estaba la mesa con el desayuno, y al llegar a ella se sentó simplemente encima. No parecía percatarse de que había tirado la cafetera, de la cual manaba el café hasta la alfombra. Madre, madre, dijo Gregorio, alzando los ojos hacia ella. Por un momento se olvidó del procurador. En cambio, viendo cómo se derramaba el café, no pudo resistir la tentación de dar unos cuantos bocados al vacío. Mirándole, la madre dio otro grito, se soltó de la mesa y cayó en los brazos del padre, que había corrido a su encuentro. Pero ahora Gregorio no tenía tiempo para los padres. El procurador ya había ganado la escalera y con la barbilla sobre el pasamanos echaba un último vistazo hacia atrás. Gregorio tomó carrerilla para alcanzarle, pero el procurador debió de intuir algo, pues saltando varios peldaños a la vez, desapareció, no sin dejar de soltar todavía un «uf» que resonaba por todo el vano de la escalera. La huida del procurador parecía asumir también al padre en una penosa confusión. Hasta aquí había estado relativamente sereno, pero ahora, en lugar de correr tras el procurador, o al menos de no estorbar a Gregorio en su persecución, agarró con la diestra el bastón que aquél había dejado junto al sombrero y al abrigo. Con la otra, tomó un gran periódico de encima de la mesa, y dando patadas en el suelo y esgrimiendo bastón y periódico, comenzó a espantar a Gregorio hacia su habitación. Ninguna súplica valía, ningún ruego fue escuchado. Por humildemente que bajara la cabeza, el padre solo daba patadas más aterradoras. A pesar del tiempo fresco, la madre había abierto la ventana y sacando medio cuerpo afuera, hundía la cara en sus manos. Entre la calle y la escalera se originó una fuerte corriente de aire. Las cortinas se inflaban, los periódicos revoloteaban encima de la mesa. Algunas hojas llegaban a barrer el suelo. Inexorablemente, le hacía retroceder el padre, emitiendo un silbido salvaje. Pero Gregorio no tenía ninguna práctica en andar hacia atrás. Esto iba realmente demasiado despacio. Si hubiera podido dar la vuelta, enseguida habría estado en su cuarto, pero temía impacientar al padre con esta complicada maniobra. El golpe mortal en la cabeza o en la espalda parecía inminente. Por fin, no tuvo más remedio que darse la vuelta, pues se dio cuenta con terror de que yendo hacia atrás perdía el sentido de la orientación. Y así comenzó,
mirando al padre sin cesar de reojo y lleno de angustia, a dar media vuelta lo más rápidamente que pudo. Tal vez el padre se dio cuenta de su buena voluntad, pues no le importunó mientras lo hacía, sino que incluso dirigió el viraje de cuanto en cuanto desde lejos, con la punta del bastón. Lo insoportable era ese silbante acoso del padre. Le hacía perder la cabeza. Ya casi había completado la vuelta, cuando, siempre atento al silbido del padre, se equivocó y viró otro poco hacia atrás. Pero cuando por fin había llegado con la cabeza a la puerta entreabierta, resultó que su cuerpo era demasiado ancho como para pasar sin más ni más. Al padre no se le ocurrió abrir la otra hoja de la puerta para que Gregorio pudiera entrar. Estaba obsesionado con la idea de que Gregorio tenía que meterse en su habitación lo antes posible. Jamás el padre le había concedido el tiempo necesario para efectuar complicados preparativos que le permitieran incorporarse y pasar sin daño. En cambio, espoleaba a Gregorio con una furia aún mayor, como si no tuviera obstáculo alguno. Lo que se oía detrás de Gregorio ya no era la voz de un padre cualquiera, no era broma, y Gregorio no tenía más remedio que meterse por la fuerza en su habitación. Un lado de su cuerpo se levantó y todo él quedó encajado en posición oblicua. Uno de sus flancos estaba despellejado y feas manchas quedaron en la blanca puerta. No se podía mover. Las patitas de un lado temblaron en el vacío. Las del otro estaban dolorosamente chafadas contra el suelo. Entonces el padre le dio un empujón que era salvador, pues cayó sangrando profusamente en medio de la habitación. La puerta se cerró con un golpe de bastón y luego, por fin, silencio.